Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia de la Secretaría de Educación Pública que ha diseñado para que continúen ustedes con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy el maestro Cristian Edgar Cruz Barba. Y yo, el maestro Pedro Joan Velázquez Huesca. Ambos somos maestros de la asignatura de Historia. Antes de empezar la sesión de hoy, les queremos recordar que todas y todos debemos lavarnos continuamente las manos, procurar no tocarnos la cara, usar cubrebocas de manera correcta y realizar el estornudo de etiqueta. Y mientras nos cuidamos quedándonos en casa, les invitamos a unirse al reto de aprender algo nuevo cada día. Así podremos volver pronto a nuestras aulas. ¡Empecemos! El día de hoy veremos el tema el preclásico mesoamericano y podremos conocer las características generales del preclásico y sus periodos, temprano, medio y tardío. Para esta sesión utilizaremos los siguientes materiales: cuaderno para realizar anotaciones, libro de texto y bolígrafo. ¿Listos y listas? Comenzamos. Para iniciar, leeremos un fragmento del libro El pasado indígena, de los autores Alfredo López Austin y Leonardo López Luján. El preclásico mesoamericano. La aparición de la cerámica está vinculada al nacimiento de Mesoamérica. De acuerdo con los fechamientos radiocarbónicos, las cerámicas más antiguas procedentes de Puerto Marqués, Guerrero, de Tehuacán, Puebla y Tlapacoya, Estado de México, datan del 2400 al 2300 antes de nuestra era. Son cerámicas aún burdas, de superficie áspera, debido a las arenas gruesas que se mezclaron a las arcillas para hacerlas más modelables. Sin embargo, no debe equipararse el inicio del preclásico a la aparición de la cerámica. Hay que aclarar que lo que define el principio del preclásico y, en consecuencia, el de Mesoamérica, es el surgimiento de nuevas formas de organización social. La cerámica es solo uno de los rasgos más evidentes para los arqueólogos. Los años 2500 antes de nuestra era y 200 de nuestra era son los límites temporales de este primer periodo mesoamericano. El fenómeno más notable del preclásico es la generalización del sedentarismo agrícola. En efecto, las sociedades de este tiempo dependerán predominantemente de los frutos de sus sementeras. Se incrementará el número de sus miembros y se concentrarán en caseríos y aldeas. El preclásico puede dividirse globalmente en tres grandes momentos de distinta complejidad social. El primero corresponde al preclásico temprano, 2500 al 1200 antes de nuestra era, época en que tan solo existieron comunidades tribales igualitarias. Junto a los campos de cultivo se establecían pequeñas aldeas, conjuntos que no rebasaban 20 chozas. Estas, construidas con materiales perecederos, eran muy parecidas entre sí y respondían a la homogeneidad del grupo. Las actividades comunitarias giraban en torno al cultivo que aprovechaban las lluvias estacionales, las inundaciones de los ríos o los suelos humedecidos por el alto nivel freático. El segundo momento corresponde al preclásico medio, del 1200 antes de nuestra era al 400 antes de nuestra era. En estos 8 siglos se produjeron cambios tecnológicos considerables, principalmente en la agricultura. En regiones claves del territorio mesoamericano se han descubierto represas, canales, terrazas y otros sistemas de control de aguas. Gracias a ellos, el hombre atenuaba los riesgos de la insuficiencia en el retraso de las lluvias y podía aumentar el número de cosechas por año. El desarrollo de otros campos tecnológicos y la creciente especialización en la producción fomentarían el intercambio de materias primas, productos e ideas entre aldeas y regiones, robusteciendo la unidad cultural e histórica de Mesoamérica. El fenómeno más importante del preclásico medio es el surgimiento de la diferenciación social, el cual alcanza sus primeros efectos espectaculares entre los olmecas del área del Golfo de México. Las desigualdades entre los individuos de una misma comunidad son notorias en la complejidad de las tumbas, en la riqueza de las ofrendas funerarias, en las representaciones iconográficas y en la importancia que adquieren los bienes de prestigio, sobre todo cuando son de procedencias foráneas. El tercer momento se inicia con el ocaso del mundo olmeca. Ha sido llamado preclásico tardío y comprende del 400
antes de nuestra era al 200 de nuestra era. En él, algunos asentamientos aumentaron de tamaño y complejidad hasta el punto de llegar a convertirse en enormes centros de poder rodeados por aldeas que fueron sus satélites, estructuradas por orden de importancia. La multiplicidad de las pujantes cabeceras generó pugnas y francos conflictos bélicos dirigidos a zanjar las rivalidades por el control comercial y político. Los nuevos centros se distinguen por un tipo arquitectónico de plazas, plataformas y templos monumentales formados por basamentos superpuestos de planta rectangular o circular, en cuya cúspide había una capilla a la que se accedía por rampas o escalinatas. ¿Qué les pareció la lectura? Antes de comenzar con la lección, les quiero proponer una reflexión. Piensen que a lo largo de esta sesión estudiaremos un periodo de tiempo de aproximadamente 2700 años. Durante la lectura, se habló del desarrollo y las características del periodo preclásico mesoamericano, de esta división que se marcó al interior de este gran periodo de estudio para facilitar su análisis, donde se observan claramente grandes aportes al desarrollo de las culturas mesoamericanas. ¿Sabían ya de la división del periodo preclásico? ¿Cuál fue la importancia del sedentarismo para el ser humano? ¿Conocían las culturas principales de este periodo? ¿Cuál creen que es la importancia de la división del periodo preclásico? No se preocupen, todas esas preguntas las vamos a responder a lo largo de la sesión. Ahora, veamos la siguiente línea del tiempo que nos ayudará a poder visualizar la división del periodo preclásico. Esta imagen nos muestra el desarrollo de 3 lapsos en los que se dividió el periodo preclásico y la importancia de estos. Temprano, que corre del 2500 antes de nuestra era al 1200 antes de nuestra era, pasando desde la sedentarización del hombre, la implementación de la agricultura y la cerámica. Medio, que corre del 1200 antes de nuestra era al 400 antes de nuestra era, al desarrollo de las técnicas de cultivo, la división social y el desarrollo del proceso de intercambio comercial. Tardío, que va del 400 antes de nuestra era al 200 de nuestra era, donde se llega al proceso de rivalizar por establecer un cierto dominio, ya sea social o comercial, sobre otras civilizaciones. Estos son 3 lapsos, son el preámbulo del desarrollo de las sociedades prehispánicas para su florecimiento. Les pido que realicen en su cuaderno una lista sobre cuáles son las principales características que se desarrollan dentro de los 3 lapsos del periodo preclásico. Mencionamos algunos durante la lectura. Veamos ahora el siguiente video sobre algunas culturas mesoamericanas. A partir del año 1200 antes de nuestra era, gradualmente se consolidaron en Mesoamérica asentamientos que alcanzaron el desarrollo de centros urbanos y que establecieron la base del desarrollo de esta super área cultural. Pero, ¿cuáles fueron esos centros y dónde se ubicaron? ¿Qué actividades ejercieron para lograr su desarrollo? Veámoslo. En el periodo preclásico temprano, que va de los años 2500 al 1200 antes de nuestra era, se formaron aldeas agrícolas igualitarias basadas en el apoyo mutuo y sin jerarquización social. Los pobladores se alimentaban principalmente de sus cultivos, sin abandonar la práctica de la caza y la pesca. También ejercieron un incipiente intercambio comercial. La agricultura facilitó el crecimiento de sus aldeas. Hacia el año 1500 antes de nuestra era, comenzó el desarrollo de la cultura olmeca. La fundación de San Lorenzo, en el actual estado de Veracruz, fue su primer intento de urbanización dentro del área cultural del Golfo. En el periodo preclásico medio, que va del año 1200 al 400 antes de nuestra era, comenzó el desarrollo de los primeros centros urbanos mesoamericanos, que coincide con el periodo de esplendor de la cultura olmeca. Surgió la especialización del trabajo y la diferenciación social. Comenzó la utilización de técnicas de riego para aplicarlas en la agricultura. El intercambio económico se expandió geográficamente.
también inició la arquitectura monumental con piedra en los centros ceremoniales de las áreas urbanas. La mayoría de la población vivía en chozas ubicadas en los alrededores de la ciudad. Tras la decadencia de San Lorenzo, La Venta, que se encuentra en el actual estado de Tabasco, se convirtió en el nuevo centro urbano dominante, caracterizado por sus construcciones piramidales. Los olmecas aportaron, entre otras cosas, la talla en piedra, el juego de pelota, el uso del calendario y la primera escritura mesoamericana. A la par de La Venta, otros asentamientos fuera del Golfo estuvieron influenciados por el estilo olmeca, como Chalcatzingo en el actual estado de Morelos. Probablemente por la expansión del intercambio comercial, tuvo influencia olmeca. Un elemento de esta influencia lo constituyen los petrograbados. Teopantecuanitlán, en el actual estado de Guerrero, se caracterizó por su pequeña cabeza olmeca y otras figuras como las de fauces de jaguar. Y las mascarillas de Tlatilco, cultura que se ubica en el actual Estado de México. Gran parte de su desarrollo se dio a partir de la llegada de los olmecas y la influencia de estos en su habilidad para moldear la cerámica. Hacia el año 400 antes de nuestra era comenzó el declive de los centros olmecas. En el periodo preclásico tardío, que va del año 400 antes de nuestra era al 200 de nuestra era, comenzó el desarrollo de diferentes culturas por Mesoamérica. Entre ellas, destacan la teotihuacana y la zapoteca. Estos nuevos centros urbanos tenían grandes plazas, estructuras piramidales y zonas habitacionales. Cuicuilco fue uno de los centros más importantes de este periodo. Monte Albán y Teotihuacán también comenzaron a desarrollar asentamientos urbanos, así como centros políticos, económicos y religiosos. Las características generales del periodo preclásico son técnicas de riego para el desarrollo agrícola, centros urbanos planificados, arquitectura con basamentos piramidales, edificios con funciones políticas y religiosas, juego de pelota, uso de la escritura, uso del calendario. Todos estos elementos sirvieron como base de la cultura mesoamericana. ¿Y tú, qué más sabes acerca de estos centros urbanos? Comparte tus ideas con tus compañeros. Es muy impresionante la influencia de la cultura olmeca en territorios tan amplios de Mesoamérica. ¿Ustedes han tenido oportunidad de visitar alguno de los sitios arqueológicos que aparecen en el video? El asombro que despiertan las zonas arqueológicas de México es proporcional al tamaño de sus majestuosas pirámides. Existen ejemplos notables de estas construcciones, además de vestigios que dieron muestra de la existencia de estas grandes culturas en sitios como San Lorenzo, La Venta, Chalcatzingo, Teopantecuanitlán, Tlatilco, Monte Albán y muchos otros sitios arqueológicos a lo largo y ancho de México. Pero, ¿qué actividades realizaron para ejercer su desarrollo? ¿Cómo se fue generando el proceso de urbanización? ¿Qué otros aspectos surgieron con el desarrollo de la urbanización? Para resolver estas preguntas, nos acercaremos de manera general a 4 ámbitos de estudio de la historia, los cuales son el ámbito social, el político, el económico y el cultural. De esta manera, si hablamos de los aspectos sociales de las civilizaciones del periodo preclásico, podemos decir que, en aquella época, las civilizaciones se caracterizaron por el establecimiento de la especialización del trabajo, es decir, el surgimiento de oficios tales como campesinos, alfareros, comerciantes, cazadores, tejedoras, entre otros. También comienzan a surgir la división de clases sociales en clases privilegiadas y no privilegiadas. Hacia el final de este periodo, la mayoría de las personas vivían en aldeas agrícolas y hacia el final del preclásico se establecen en centros ceremoniales, aldeas en las que existen 2 o 3 templos principales. En cuanto a la economía, las principales actividades de las civilizaciones prehispánicas del preclásico eran la agricultura, la alfarería, la cacería, la pesca y los inicios del comercio, además de la domesticación del guajolote y el perro.
Los principales cultivos de esa época fueron el maíz, frijol, chile y calabaza, alimentos que hasta nuestros días forman parte de nuestra dieta. Por su parte, los aspectos políticos del preclásico se caracterizan por un trabajo especializado, por la aparición de la figura de un jefe de la aldea o cacique, el cual regularmente era un chamán, es decir, un personaje que tenía conocimientos de herbolaria y se consideraba el mensajero entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. A este sistema de gobierno se le denomina cacicazgo o jefatura. La familia de este chamán con el tiempo se convertiría en la clase privilegiada de las aldeas y centros ceremoniales del preclásico. Algunos estudios definen a este tipo de sociedades como sociedades cacical o tribal jerárquica. Es importante señalar que no todas las sociedades han tenido la misma trayectoria ni han presentado características iguales. Lo que aquí se presenta son algunos rasgos comunes de ciertas sociedades. Por ello, es muy importante recordar la palabra diversidad. Los aspectos culturales del preclásico pueden observarse en la aparición de un sistema de escritura y numeración, entre las que se encuentra el cero, la proliferación del juego de pelota, la conformación de un calendario agrícola de 365 días y los inicios de la religión politeísta, siendo el jaguar y el monstruo de la tierra entre los olmecas y el dios viejo del fuego en las aldeas de la Cuenca de México. Sus principales deidades. Como ven, fueron muchas las culturas que se desarrollaron en el periodo preclásico de la época prehispánica. Observemos el siguiente mapa de su ubicación. La principal cultura asentada en la región del Golfo de México, particularmente entre los estados de Veracruz y Tabasco, fue la cultura olmeca, la cual, como han visto, es la responsable de la construcción de las cabezas colosales. En la región de Occidente surgieron dos culturas. La primera se denomina cultura capacha y se estableció en el actual estado de Colima. Sus habitantes se caracterizaron por la elaboración de jarrones de barro denominados trífidos. La otra cultura es la chupícuaro, que se estableció en el actual estado de Guanajuato y tiene como principales rasgos la elaboración de vasijas en forma humana hechas de color rojo y decoraciones geométricas en color amarillo. En la región de Oaxaca destaca la cultura preclásica de San José Mogote, la cual fue el antecedente de los asentamientos de Monte Albán, capital de los zapotecas. Finalmente, en la región del centro de México, particularmente cerca del antiguo lago, surgieron diversas aldeas como la cultura tlatilca, quienes enterraban a sus muertos debajo de sus casas en las llamadas formaciones troncocónicas. Al final de este periodo, surgiría un centro ceremonial de grandes dimensiones, de forma circular, al sur de la Ciudad de México, la cual perteneció a la cultura huicuilca. Ahora vamos con otra actividad. Copien el siguiente cuadro que aparece en pantalla. Coloquen en él las principales características referentes a cada uno de los 4 puntos expuestos de las civilizaciones del periodo preclásico. Consideren por lo menos 3 para cada uno. Veamos el siguiente video sobre los aldeanos de Tlatilco, una cultura que floreció entre el 1300 y 900 antes de nuestra era, durante el preclásico, y observen cómo los hallazgos arqueológicos nos hablan de las costumbres de estas personas. Los tlatilquenses habitaron en uno de los sitios aldeanos más importantes de la Cuenca de México, quienes alcanzaron su cenit entre los años 1300 a 900 a.C.
Entre las actividades de la siembra, la caza, la pesca, la colecta y la construcción de viviendas, los aldeanos del extremo occidental de la Cuenca de México también destinaron tiempo para el desarrollo del saber artesanal, vinculado a la elaboración de utensilios y herramientas, así como a la creación de objetos domésticos y de uso ritual. La alfarería de Tlatilco destaca por su abundancia, variedad y belleza. Las figurillas de barro recuperadas en este sitio hacen alusión a la organización social y a la vida cotidiana de sus artífices, puesto que las piezas representan danzantes, bufones, acróbatas, jugadores de pelota, magos o hechiceros, músicos, mujeres cargando niños, cunas, mujeres en estado de preñez, entre otras. Sorprende la versatilidad plástica de los alfareros de Tlatilco al representar a mujeres de todas las edades y en las actitudes más inesperadas. La colección más numerosa es la llamada Mujeres Bonitas, una serie de pequeñas esculturas que muestra la belleza, elegancia y desnudez femenina, ataviadas con alhajas y vistosos peinados. Cabe destacar que el hecho de haberse encontrado estos objetos en numerosas tumbas refiere que su propiedad era altamente estimada entre los pobladores. Posiblemente las figurillas estaban asociadas a la fertilidad. Estas obras tlatilcas tienen una marcada influencia de sus vecinos de la costa del Golfo de México, los olmecas, una de las primeras civilizaciones que se distinguió por su avanzado desarrollo cultural y político. Otra de las expresiones culturales de los aldeanos de Tlatilco se centró en el culto a sus muertos a través de la práctica de entierros y ofrendas. Los tlatilcas amortajaban a sus muertos con petates y textiles. Junto al cuerpo, depositaban en la fosa algunos objetos personales como sartales de cuentas, adornos de concha y vasijas. También fueron frecuentes los entierros de perros con o sin ofrendas, o bien como acompañantes de algunos individuos para facilitar el tránsito al más allá. De acuerdo a la tradición que imperaba hace un poco menos de 3.500 años, las tumbas se colocaban bajo las habitaciones de la vivienda que compartía la familia. Desde este periodo se perciben algunos elementos culturales que más tarde serán parte importante del complejo ritual de la muerte entre los pueblos de Mesoamérica. Hemos llegado al final de la sesión. Repasemos lo estudiado hasta ahora. Las sociedades del Preclásico eran en un inicio sociedades aldeanas y conforme avanzó el tiempo, se convirtieron en las primeras ciudades de Mesoamérica, con un gran número de habitantes. Se dedicaban a la agricultura, a la alfarería y marcó los inicios del comercio a larga distancia. El sistema político que practicaron fue el del cacicazgo o jefatura, que dio inicio a la jerarquización social. Existieron diversas culturas, siendo la olmeca la más representativa e influyente de este periodo. Finalmente, les invitamos a continuar con el reto planteado en la sesión anterior, elaborando su línea del tiempo con los datos que recabaron dentro de esta sesión. Podrán ayudarse a realizar dicha tarea. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!